Amanece sobre Tenochtitlan. El sol se refleja en los canales, los templos proyectan sombras largas y el bullicio del mercado empieza a llenar el aire. Pero esa mañana, algo es distinto. Un silencio inquietante se esconde bajo el murmullo cotidiano. La gran ciudad, orgullo del imperio azteca, está a punto de enfrentar su última jornada como capital de un imperio. A lo lejos, se escuchan los tambores de guerra, no los aztecas, sino los españoles. La historia recuerda a los conquistadores, pero pocos conocen con detalle lo que realmente ocurrió en ese último día. El imperio azteca, también conocido como el imperio mexica, fue una civilización poderosa, organizada y temida. En su apogeo, controlaba vastos territorios y millones de personas. Tenochtitlán no era solo una ciudad, era una metrópoli flotante, con templos imponentes y una infraestructura hidráulica adelantada para su tiempo. Pero su poderío y su religión, centrada en el sacrificio humano, habían creado enemigos por todas partes. Cuando los españoles llegaron, no vinieron solos. Traían consigo a miles de pueblos indígenas resentidos, dispuestos a ver caer el imperio que los dominaba. Dentro de la ciudad, los rostros muestran más que preocupación. Expresan confusión, fatiga y miedo. Las semanas anteriores estuvieron marcadas por asedios constantes, hambre creciente y enfermedades traídas por los europeos. Los habitantes de Tenochtitlán apenas pueden entender qué está ocurriendo. ¿Cómo un pueblo que adoraba a sus dioses con tanto fervor podría estar siendo destruido? Las madres buscan proteger a sus hijos, los sacerdotes ofrecen plegarias desesperadas y los guerreros preparan sus lanzas con una mezcla de coraje y resignación. Cuitláhuac, el último emperador elegido por consenso, ya había muerto por la viruela. En su lugar, Cuauhtémoc, joven y valiente, lideraba una defensa casi imposible. A pesar de su determinación, sabía que la ciudad estaba sola, aislada, rodeada por aliados indígenas de los españoles. La moral de los soldados mexicas era frágil, pero su orgullo era inquebrantable. En cada esquina, en cada callejón, se gestaban actos de resistencia. Porque aunque todo parecía perdido, los aztecas decidieron no caer de rodillas. En el otro extremo, Hernán Cortés observaba desde su campamento. No era solo un conquistador con ambiciones, era un estratega frío, manipulador y profundamente decidido a arrancar el corazón del imperio. Había prometido riquezas al rey Carlos I de España y no podía regresar con las manos vacías. Su ejército mestizo, formado por soldados españoles y decenas de miles de tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos sometidos por los aztecas, avanzaba día tras día, demoliendo la ciudad centímetro a centímetro. Era una guerra de desgaste, no solo militar, sino simbólica. El imperio azteca no era simplemente una fuerza militar, era un sistema profundamente organizado, con una economía sólida, una religión compleja y un dominio político sobre buena parte de Mesoamérica. Su capital, Tenochtitlán, fue construida sobre un lago, con canales navegables, mercados vibrantes y arquitectura monumental. Desde su fundación en 1325, se había expandido rápidamente, imponiendo tributos a sus vecinos y convirtiéndose en el centro político más poderoso de la región. Pero esa misma expansión alimentó odios y rencores. Los pueblos sometidos por los mexicas no olvidaban las guerras de conquista ni los sacrificios exigidos. Muchos de ellos vieron en los españoles una oportunidad para vengarse y liberarse. Así, Cortés no conquistó solo, lo hizo con la ayuda de miles de indígenas que conocían el terreno, las estrategias de guerra locales y las debilidades del imperio. Esta alianza fue clave. La imagen de un puñado de europeos derrotando a millones de aztecas es un mito conveniente. La verdad es que fue una guerra civil con actores externos. Hernán Cortés no llegó a Tenochtitlán por casualidad. Desde su desembarco en Veracruz en 1519, planeó cada paso con astucia. En el camino hacia el corazón del imperio, enfrentó a enemigos, forjó alianzas y utilizó la diplomacia tanto como la violencia. Uno de los giros clave fue su encuentro con la Malinche, una joven indígena que no solo tradujo las lenguas, sino también los códigos culturales. Su rol fue crucial.
Sin ella, Cortés habría estado ciego ante las complejidades del mundo indígena. Cuando Cortés llegó finalmente a Tenochtitlán, fue recibido por Moctezuma II con respeto, pero también con inquietud. La leyenda de Quetzalcóatl, el dios blanco que regresaría del oriente, ya se había esparcido, y algunos sectores veían en los españoles un cumplimiento profético. Moctezuma intentó equilibrar el poder ofreciendo regalos y hospitalidad, pero subestimó la ambición y la estrategia de los conquistadores. Pronto, la tensión escaló hasta romperse. La situación dentro de Tenochtitlán se volvió insostenible. Los españoles, alojados como huéspedes, comenzaron a imponer su voluntad, exigir tributos y controlar la ciudad desde dentro. El asesinato de nobles durante una ceremonia religiosa provocó una rebelión generalizada. Moctezuma perdió autoridad entre su propio pueblo y murió en circunstancias aún debatidas. Algunos dicen que fue asesinado por los aztecas, otros que murió a manos de los españoles. Lo cierto es que el equilibrio se rompió para siempre. La llamada Noche Triste en 1520 marcó un momento decisivo. Cortés y sus hombres intentaron huir de la ciudad, pero fueron emboscados por los mexicas. Muchos españoles murieron ahogados en los canales de Tenochtitlán, cargando el oro que intentaban robar. Fue una derrota devastadora, pero no definitiva. Cortés no se rindió. Se reagrupó, consiguió más aliados indígenas y regresó con una nueva estrategia, un asedio total a la ciudad. El sitio de Tenochtitlán fue una obra maestra de la guerra psicológica y estratégica. Cortés rodeó la ciudad por tierra y por los lagos, cortando suministros, destruyendo acueductos y bloqueando rutas de escape. A pesar de su superioridad en armamento, no fue una victoria inmediata. Los mexicas resistieron ferozmente durante semanas, pero la ciudad, sin agua ni alimentos, comenzó a caer desde dentro. Hambre, desesperación y enfermedades hicieron más estragos que las espadas. Los combates fueron brutales. Cada calle, cada templo, cada puente fue escenario de muerte. Tenochtitlán no fue conquistada en un día, sino desangrada lentamente. Los soldados de Cortés, junto con miles de guerreros tlaxcaltecas, entraron a la ciudad como una plaga imparable. El último emperador, Cuauhtémoc, luchó hasta el final. Su captura marcó el cierre de un ciclo milenario y el comienzo de uno nuevo. El mundo indígena mesoamericano, como se conocía, fue aniquilado. Pero ¿cómo un imperio tan avanzado y poderoso como el mexica cayó en apenas 2 años? ¿Cómo pudo una civilización con millones de personas, conocimientos astronómicos, ingeniería hidráulica y un sistema político organizado ser derribada por unos cientos de europeos? Las respuestas no están solo en las armas, sino en los símbolos, las traiciones, las profecías y el miedo. Para muchos aztecas, Cortés no era solo un invasor. Era una figura mítica que coincidía con antiguas leyendas. Una de esas leyendas hablaba del retorno del dios Quetzalcóatl, una serpiente emplumada que regresaría desde el este para reclamar su trono. Cuando los españoles desembarcaron con sus ropajes metálicos, armas de fuego y caballos, animales nunca antes vistos, algunos los confundieron con divinidades. Ese error de percepción, reforzado por la diplomacia de Cortés, abrió puertas que nunca deberían haberse abierto. El choque no fue solo militar, fue espiritual y simbólico. La caída de Tenochtitlán no fue solo el fin de una ciudad, fue el inicio de un nuevo orden mundial. El Imperio Español, tras derrotar a los mexicas, estableció el virreinato de la Nueva España. Desde allí, fluyeron hacia Europa toneladas de oro, plata y riquezas que financiarían guerras, palacios y la expansión colonial. Pero ese oro, teñido de sangre indígena, también trajo consecuencias. Inflación en Europa, desequilibrios económicos y un sistema de explotación que se repetiría en otros continentes. Para América, fue el principio de siglos de colonialismo. La lengua, la religión, las estructuras sociales y hasta los nombres fueron sustituidos. Millones de indígenas murieron en las décadas siguientes, no solo por la guerra, sino por enfermedades europeas como la viruela, contra las que no tenían defensas. Lo que alguna vez fue un imperio con templos sagrados y astronomía precisa, fue transformado en ruinas y leyendas. Sin embargo,
la memoria mexica nunca murió del todo. La destrucción del imperio azteca no solo quebró estructuras físicas y políticas, también fracturó el alma de un pueblo. La identidad mexica, profundamente ligada a su religión, sus dioses y sus rituales, fue desmantelada por completo. Los antiguos sacerdotes fueron perseguidos, sus códices quemados y sus templos convertidos en iglesias. Lo que antes guiaba la vida cotidiana, las señales del calendario solar, los sacrificios rituales, los augurios de los dioses, fue reemplazado por dogmas impuestos. Este trauma colectivo dejó cicatrices profundas. Muchas comunidades indígenas sobrevivientes se vieron obligadas a esconder su cultura, a hablar en susurros sus lenguas y a transmitir sus mitos solo en secreto. El miedo a ser castigados por su fe ancestral los obligó a aceptar un nuevo orden con máscaras de obediencia, mientras en el fondo la resistencia cultural persistía. Aún hoy, esa tensión entre lo indígena y lo impuesto sigue viva en el inconsciente colectivo de México. Imagina por un momento las últimas horas de Cuauhtémoc, el joven tlatoani, arrastrado por las calles destruidas de su capital, con la mirada firme y el cuerpo herido. Sus pies quemados, su pueblo sometido, su ciudad en ruinas. Aún así, su voz resonó con dignidad al decir: «Ya he hecho lo que soy obligado a hacer para defender mi ciudad y mi gente». Sabía que la derrota era inevitable, pero su honor permanecía intacto. Del otro lado, Hernán Cortés contemplaba el ocaso de un imperio milenario, tal vez sin comprender la magnitud de lo que acababa de destruir. Para él, era una victoria militar y espiritual. Para los mexicas, era el fin del mundo. Los tambores se silenciaron, los cantos cesaron, y el humo de los templos incendiados subió al cielo como un lamento que aún resuena. Tenochtitlán, antes joya del Valle de México, fue enterrada bajo la Ciudad de México moderna. Pero sus cimientos siguen ahí, sus símbolos, sus mitos, su gloria perdida. Todo vive en las piedras, en la sangre y en la memoria de un pueblo que se niega a desaparecer. Porque a veces, lo que se destruye en la materia continúa vivo en el espíritu. La historia del Imperio Azteca no terminó con su caída, sino que comenzó una nueva fase, la de ser contado, juzgado y muchas veces distorsionado. Durante siglos, los vencedores escribieron su versión, mientras las voces indígenas eran silenciadas. Hoy, sin embargo, rescatamos esas memorias ocultas para reconstruir la verdad con respeto, profundidad y justicia histórica. Porque comprender cómo cayó el Imperio Azteca no es solo mirar al pasado, es entender cómo se destruye una civilización desde dentro y desde fuera. Es una advertencia para los pueblos del presente. Ninguna gloria es eterna si se olvida su raíz. Y ningún imperio es realmente derrotado mientras su historia siga viva en quienes la cuentan.